Buenas tardes para todos. Bienvenidos a un nuevo conversatorio de Secretos para Contar. En esta ocasión vamos a conversar sobre el poder sanador de las plantas. Y para eso, nada más y nada menos, invitamos al doctor Jorge Vega, que nos ha colaborado un montón con su sabiduría en la construcción de nuestros libros que llevamos a todas las zonas rurales del departamento de Antioquia con la Fundación Secretos para Contar desde hace 18 años. Afortunadamente es mi padre, por eso yo también soy un amante de las plantas. También está mi hermanita, mi cuñado, bienvenidos todos, qué rico tenerlos por acá. Y bueno, vamos a compartir un rato alrededor de esa sabiduría de las plantas medicinales. Quisiera entonces, doctor, que comenzáramos con que nos contaras cómo fue tu historia, por qué llegaste a ser un amante de las plantas y por qué aún hoy sigues trabajando tu terapia médica basada en las plantas medicinales. Bienvenido, padre. Gracias por la invitación, gracias a la Fundación. Mucha alegría de estar aquí. Pues la historia siempre empieza con los ancestros, ¿sí? Mi papá, librero de profesión, dueño de la librería Continental, era un amante de la naturaleza además. Nos criamos, digamos, 4 meses del año los pasábamos en el campo, por ahí en una finquita, en las laderas de Envigado arriba, y ahí él fue el primero que me acercó a la naturaleza. Era un gran sembrador, tenía huerta, sembraba árboles permanentemente, y de ahí aprendí esa pasión por la siembra y por la naturaleza, igual de la mamá, que amaba profundamente las flores, el jardín. Ahora la estaba recordando aquí profundamente viendo esta belleza de orquídeas. Entonces ahí como que se pone la primera semilla. Luego la vida me lleva por unos caminos bien curiosos, en los que no me voy a alargar mucho, pero curiosamente yo estudio primero filosofía antes de estudiar medicina, y cuando llego a la facultad de la de Antioquia, era la única facultad cuando yo empecé a estudiar medicina, me encuentro con un mundo maravilloso, pero que pronto lo veo como un poco limitado, si se quiere, ¿sí? Y empiezo a tener como inquietudes, sobre todo con la pregunta de que el ser humano es algo más amplio y más grande de lo que me están mostrando allí, y con esa pregunta empiezo a buscar otros modelos médicos. Y curiosamente un día, me acuerdo como hoy, en el 5º semestre de la carrera, aparece un letrero en la facultad de un profesor que acababa de llegar nada menos que del Instituto Pasteur de París, el doctor José Hernán López, de grata memoria porque fue mi primer maestro, y el letrerito decía: tratamiento de las enfermedades virales con plantas medicinales. Yo dije, aquí hay otro camino. Evidentemente busqué la conferencia, que era como a los 2 o 3 días siguientes, escuché al doctor López, quien había llegado con una investigación científica sobre las propiedades de las flores de Sauco, el Sambucus nigra, que induce interferón en las células y es capaz de mejorar la mayoría de las enfermedades virales. Esto me produjo una sorpresa enorme y vi esa conexión entre ciencia y botánica médica, y empecé a explorar en esa dirección. Armamos unos grupos con él y finalmente termino mi carrera, y con el impulso de la medicina tradicional china y de las plantas busco un sitio donde pudiera seguir aprendiendo, y la vida me pone en el Atrato Medio, en Vigía del Fuerte, un pueblito que para entonces, yo empiezo mi rural en el 82, era absolutamente tranquilo, muy distinto a las condiciones que se viven ahora. Pues les doy un dato: yo me pasé casi 2 años en Vigía del Fuerte, el rural era 1, y yo estaba tan contento que me quedé y me dejaron. Y en 2 años, una historia un poco fuerte, atendí solo 2 necropsias, ambos ahogados en ese gigante que es el río Atrato. No atendí una sola herida por arma de fuego en 2 años. Y en todo ese tiempo hice como un censo de los yerbateros. Había otro oficio que se llamaba los raicilleros, expertos en raíces para curar picaduras de culebras. Pero estaban las comadronas, las parteras, todos los sabios de la comunidad. Hicimos
un inventario y los fuimos invitando a trabajar con nosotros. Y fue hermoso porque, por ejemplo, los paludismos graves que tratábamos en el hospital, veíamos que se sanaban más fácil, no solamente con la cloroquina y los medicamentos que les teníamos que poner, sino porque llegaba la curandera a rezar y se arrodillaba y rezaba unos cantos muy particulares que yo no comprendía muy bien, con cruces en el hígado y en el vaso, que son los dos órganos que están más golpeados en un paludismo. Eso a mí me produjo una sorpresa impresionante y empezamos a observar la diferencia de la evolución entre estos pacientes y a aprender de ellos profundamente. Entonces ahí se pone una semilla muy fuerte y cuando termino el rural se arma un grupo de estudio, de investigación y nos juntamos en ese grupo alrededor de médicos chinos que llegan a Medellín a enseñar medicina tradicional china y casi todos los que fuimos ahí teníamos algún vínculo o con el Chocó, con esas tierras, y armamos un grupo y recibimos un curso ya profundo de plantas medicinales con un gran sabio que vivía en Quibdó, el maestro Luis Alberto Trujillo, recién fallecido también, honor a su memoria. Con él aprendimos fuertemente como una nueva perspectiva de las plantas que después yo cuando lo miro desde una mirada más seria, más científica, me encuentro con un modelo médico muy particular, que es el que de alguna manera nos ha congregado a Juan Luis, mi hijo, y yo, que es un modelo que se llama la antroposofía. Esa palabra tan rara significa sabiduría de lo humano. Y la antroposofía nutre la pedagogía Waldorf, modelo pedagógico que apoya en gran parte la labor de Secretos para Contar, pero también nutre un modelo médico. El fundador de ese modelo fue un sabio alemán que vivió entre 1861 y 1925 y que además aprendió fuertemente de Goethe, el gran escritor alemán que lo conocemos sobre todo como literato, pero que fue un profundo investigador. Curiosamente, por ejemplo, tiene un libro que se llama La metamorfosis de las plantas, donde él se dedica a observar los procesos de la forma que viven en la naturaleza y no le importa tanto la forma exterior con esas maravillas que vemos, sino cuáles son las fuerzas que actúan dando esas formas. Y empieza a investigar en esa dirección y descubre cosas sorprendentes. Pues a partir de Goethe, Steiner postula una ley fundamental que nutre toda una fitoterapia. Este es uno de los textos básicos que usamos en la medicina antroposófica. Miren, el poder curativo de las plantas, fitoterapia, escrito también por un gran investigador alemán, y en la introducción este señor pone esas leyes básicas que Goethe describió y que a manera sencilla les voy a sintetizar aquí, mostrando cómo para cada enfermedad del ser humano hay una imagen en la naturaleza, como una especie de arquetipo, un tipo original, y esa imagen puede estar en el reino mineral. Entonces nosotros usamos remedios tomados del reino mineral, ¿sí? Pongo un ejemplo de mi uso cotidiano. Uso mucho un mineral que se llama cerucita, carbonato natural de plomo, que en la naturaleza cristaliza de una manera muy particular, pero encontraron que esa forma, por ejemplo, es el arquetipo de una metástasis ósea, de un cáncer de próstata, de pulmón, y que yo puedo evitar que ese hueso se desordene más cuando yo le inyecto a mi paciente ese medicamento ya preparado, cerucita. Y igual en las plantas tenemos arquetipos para numerosas enfermedades, ya hablé de las flores de Saúco, pero nuestras abuelas, nuestra tradición está llena de recetas en esa dirección, donde de alguna manera nuestros curanderos tradicionales trabajaban todo el tiempo con plantas medicinales que eran lo que tenían a la mano, ¿sí? Esa tradición no se ha muerto y se le ha dado un lugar especial. Entonces, arquetipos del reino mineral, del reino vegetal, y es donde más riqueza hay porque finalmente es el reino de la vida, es el reino donde las formas tienen una mayor diversidad. Los que ya pasaron por el equidorama vendrán todos asombrados de la riqueza de formas y de colores y de fuerzas que se mueven ahí. Con Juan Luis estábamos sorprendidos ahora los perfumes tan impresionantes que emiten estas flores, todo lo que se mueve alrededor de esto si uno mira un poquito con otros ojos, por decirlo así.
Pero también en el reino animal hay un montón de arquetipos. Tenemos remedios tomados del veneno de las abejas, de las hormigas, de las avispas, de las arañas, de algunas serpientes, que de alguna manera corrigen situaciones patológicas en el ser humano. Entonces cierro esta introducción diciendo que tenemos arquetipos, imágenes en la naturaleza para cualquier enfermedad. La clave está en cómo leerlas, y para eso existe un método que el propio Goethe diseñó, se llama el método de observación goetheanística. O sea, observo la naturaleza con unos principios particulares, voy libre de prejuicios, trato de escuchar qué es lo que un vegetal, una forma mineral me dice, no lo que yo creo, no interpreto, sino que me dejo impregnar por esas fuerzas, y con un entrenamiento correcto yo puedo llegar a colegir, a concluir qué fuerzas terapéuticas viven en una planta, en un mineral. Esto es una cosa impresionante y tiene unas aplicaciones prácticas en la vida cotidiana. Con esos elementos trabajamos en nuestra consulta en el día a día con un equipo de médicos aquí en la ciudad. Qué belleza, doctor Vega. Esta trilogía de plantas útiles aborda la salud desde diferentes aspectos. Paracelso nos decía que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Y en este libro nos dice, la única diferencia entre un veneno y una medicina es únicamente la dosis, ¿cierto? Aquí nos vamos a una salud más global del cuidado de la naturaleza, el agua, los bosques y los suelos. Qué bueno que nos contaras un poquito de eso, de cómo la salud no solo es algo que está ahí puntual, me duele aquí, me duele allá, sino cómo es una globalidad, cómo lo relaciono con mis emociones, con mi vida, etcétera. Tú que tienes tanta experiencia en ese campo, sobre todo cuando uno llega de primera vez a cita con el doctor Vega, él no te va a decir por qué te duele acá, sino toda tu globalidad, ¿cierto? Porque eres una persona compleja y diversa. Qué lindo un poquito de eso. Claro que sí, Juancho. De hecho, me da pie Juan Luis para plantear que nosotros no tratamos enfermedades, ¿sí? Yo no atiendo una gastritis o una artritis o un dolor de rodilla. Atendemos seres humanos en tiempo de crisis que tienen una manifestación específica. O sea, no tratamos enfermedades, sino enfermos. Seres vivos enfermos, ¿sí? Con una biografía, con una relación con el mundo. Entonces, esa salud empieza por la salud de la tierra, cosa que importa mucho en la fundación. Nos interesa la tierra como ser viviente, y en este momento la tierra está enferma, y la principal causa de enfermedad somos nosotros, queridos amigos. Los seres humanos estamos dañando el planeta, eso es gravísimo, y la fundación se ha ocupado de eso. Uno de los libros se llama Planeta Vivo, rescatando ese ser vivo que es la tierra. Entonces, partimos como de comprender exactamente cuáles son las dinámicas que se mueven en el ser humano enfermo, ¿sí? Y ahí nos ocupamos sobre todo como de tres grandes aspectos, ¿no? Observamos el ser humano e igual las plantas como en tres niveles, ¿sí? Si ustedes me miran, mi cabeza tiende a la redondez, por lo menos de aquí a aquí hay como una esfera. Cuando yo estudié anatomía me hablaron de la bóveda craneana, reflejo de la bóveda celeste, se usa el mismo nombre, y ya eso lo pilló Paracelso, y él decía que la bóveda craneana estaba ahí para reflejar las estrellas y la bóveda celeste, ¿sí? Entonces, esto aquí suele ser redondo, cerrado, y ahí tenemos todos los órganos de los sentidos. Aquí somos conscientes y despiertos, quietos. Pero en el otro polo hay mucho calor, hay mucho movimiento, aquí hay simetría, aquí hay caos, ¿sí? Aquí hay frío, aquí hay calor, ¿sí? Y en esos dos polos se mueven las dinámicas de enfermedad. Intermediando esos dos extremos, en la mitad tenemos un sistema que Goethe y después Steiner llaman el sistema rítmico del ser humano, porque aquí viven dos órganos que siempre necesitan ritmo. Noten ustedes que el pulmón y el corazón son los únicos órganos nuestros que jamás descansan, no pueden parar, ¿sí? Nunca. Los miembros descansan, el cerebro descansa, la tripa descansa, pero el corazón y el pulmón,
y no se fatigan porque tienen ritmo. O sea, se enferman cuando perdemos el ritmo. Entonces, afirmamos en este modelo, y eso es un tema central aquí, que la salud vive en el ritmo. La salud depende de buenos ritmos. Yo le digo a mis pacientes, si usted tiene buenos hábitos, buenos ritmos, si se acuesta más o menos a la misma hora y se levanta a la misma hora, si come con horarios, si tiene tiempos de actividad y tiempos de reposo, si goza y viene al jardín botánico pero también trabaja. Todas las pulsaciones que hay en la vida permiten un equilibrio, ¿sí? Cuando yo o me empeliculo demasiado en la cabeza y me polarizo demasiado en el pensar, empiezo a endurecerme. O si yo actúo demasiado y me disuelvo demasiado, me ablando y me inflamo. Que hablamos de inflamación y aquí hablamos de endurecimiento, de esclerosis. Esa relación triple del ser humano la vemos en todos los reinos. Me voy a expresarlo un poquito en el reino de las plantas, que es el que nos interesa hoy. Nosotros tenemos adentro la planta pero invertida, y eso lo descubrió Goethe, ¿sí? Las raíces se relacionan directamente con el sistema nervioso, aún desde la forma, miren, la forma de las neuronas, así como, son como raícitas que están ahí como palpando el mundo, ¿sí? La raíz es estructurada, es más bien fría, es oscura, está guardada adentro, todo el sistema nervioso está guardado, ¿sí? En el otro polo, donde aquí está el sistema reproductivo humano y el calor, está el polo de la flor y el fruto. Esto que vimos aquí tan hermoso, orquídeas que atraen a los otros reinos. Aquí nos reproducimos y nos relacionamos con los otros reinos. Entonces la flor y el fruto representan el polo metabólico y reproductivo de una planta. Y en el centro, el sistema rítmico de la planta, evidentemente son las hojas. La planta respira a través de las hojas, solo que respira por superficies planas. No tiene huecos como nosotros para respirar o como los animales, pero entonces ellas tienen también un sistema de raíces como neurosensorial, un sistema respiratorio, las hojas, y un sistema metabólico, los frutos. Con esos tres principios se pueden hacer bellezas, ¿sí? Yo, por ejemplo, utilizo la raíz de la árnica montana, que es una planta europea, pero la cito por maravillosa, o aquí puedo decir la raíz del jengibre, la raíz del rábano, para tratar una serie de problemas. Por ejemplo, el rábano tiene yodo, pero el jengibre lo utilizo como picante para mover humedad en el cuerpo, y empiezo a tener un montón de aplicaciones dependiendo si yo uso la raíz, si uso las hojas o si uso las flores. Por ejemplo, las flores de manzanilla, todas las aplicaciones que tienen aquí en la panza. Yo receto a diario para los niños que veo compresitas calientes con manzanilla en la pancita, y eso les alivia la barriguita. O infusiones de manzanilla tomaditas para un dolor de panza, maravilloso. Entonces la flor actuando aquí, y numerosas, las flores de sauco, bueno, se me ocurren esas dos ahora como las flores de caléndula, tan maravillosas, tan poderosas. Bueno, son numerosas. Entonces podemos empezar a hacer un montón de correlaciones maravillosas. Con esas historias nos acercamos y nos invitaron de secretos. Tú me dices hacia dónde seguimos. Sí, me gustaría mucho como ampliar un poco en el tema, por ejemplo, de la alimentación. Correcto. Como decía Paracelso, que tu alimento sea tu medicina, y eso que hemos tenido como tan vívido en nuestro hogar, ¿cierto? Y que también hace parte de las principales recomendaciones que tú haces a tus pacientes, y que muchos de ellos se sanan y se curan cambiando sus hábitos alimenticios. Entonces me parecería un poquito lindo ampliar eso. Mis recetas siempre tienen, número uno, alimentación. Es lo primero que escribo, ¿sí? Y al final puedo escribir una poesía, o puedo escribir una película o un libro, porque nos apoyamos en otras cosas también para ayudar a encontrar la salud. Y los principios grandes de la alimentación son, de nuevo, el ritmo, comer a horas, ¿sí? La comida principal debería ser siempre al mediodía. El fuego intestinal, decían los antiguos chinos, está bien encendido cuando el sol está en plenitud. Entonces la proteína animal debería ser al mediodía, no debería haber carne en la noche. Por ejemplo, es un principio básico, ¿sí? En los niños enseñamos una cosa bien linda que me la recuerda Juancho aquí, que yo le digo a la mamá, vamos a aprender a hacer la sopa triple. Miran así como que era eso tan raro. Sopa triple, una raíz, una hoja y un fruto en la misma sopa.
las tres partes de la planta contribuyen a un crecimiento armónico del niño. Entonces pongo una zanahoria o una racacha o un pedazo o una papita criolla, raíces, ¿sí? Y pongo una hoja, acelga, espinaca, apio, perejil, cilantro, hay muchas, ¿sí? Pongo un fruto, guineo, auyama, hay varios, ¿sí? Entonces combino y juego con los colores. Si puse zanahoria no pongo auyama para que no me quede tan amarilla y mezclo porque los colores me dan carotenos unos, otros me dan ciertas vitaminas, otros me dan magnesio, los más verdes. Entonces juego con todo eso y hay unos principios básicos que evidentemente no entramos a teorizar en detalle con cada persona, pero las mamás toman eso muy lindo y yo veo que los niños que toman ese tipo de alimentación y evitan, ahí viene el aspecto más importante, las cosas más graves de esta cultura, ¿sí? Lo que está comiendo la niña ya, los lácteos con azúcar, deliciosos venenitos, ¿sí? Llenos de contaminantes, de colorantes y lo más grave de todo. En la medicina moderna hablamos de los 3 venenos blancos, ¿sí? El azúcar refinado, la sal refinada en exceso y la harina de trigo refinada. El trigo, que es el cereal por excelencia de la humanidad, perdió esa categoría porque los principales productores de trigo mundial, que son canadienses y norteamericanos a este lado, al otro lado hemos aprendido que los rusos y los ucranianos con la guerra nos hemos enterado que producen mucho trigo, pero el trigo norteamericano está todo manipulado genéticamente para modificar la relación entre la proteína del trigo, que es el gluten, y los almidones. El gluten es una proteína que permite que la masa del trigo infle con la levadura. Miren que no podemos hacer pan de maíz. Aunque nos venden pan de maíz y usted lee, tiene harina de trigo, porque no infla. El pan de maíz es la arepa, que es plana, porque el maíz no tiene gluten, ¿sí? Solo 3 cereales tienen gluten: centeno, cebada y trigo, y con eso se hace pan que infla. Y el trigo lo dañaron. Le subieron la proporción de gluten a 3 partes, eran 1/7, ahora tiene 3/4, algo así. Entonces, claro, los panaderos felices, la masa rinde más, la platica funciona, pero la barriga del ser humano golpeada. Y lo más grave de todo, hay un grupo de neurólogos norteamericanos que encontraron que el gluten impacta el cerebro humano, ¿sí? Hay un libro de un neurólogo muy importante que se llama Cerebro de Pan, se me olvida el autor en este momento, y el tipo demuestra que una de las causas más frecuentes del Alzheimer y de las enfermedades neurológicas degenerativas de la vejez está en el consumo de harina de trigo y de azúcar, ¿sí? Él dice que la enfermedad de Alzheimer se debería llamar la diabetes tipo 3. Sorpréndanse ustedes, hasta el 60% de los pacientes con demencias o Alzheimer son diabéticos o prediabéticos. Esa es la condición previa para dañar el cerebro y tiene que ver fuertemente con la alimentación. Entonces, eviten el pan, eviten las tortas, las galletas, todos los productos refinados. Nosotros somos de la cultura del maíz, vuelvan a la arepita, al pan de yuca, a las cosas de plátano, las cosas nuestras, los alimentos de aquí, ¿sí? Frutas. Yo les digo a mis pacientes, las frutas y las verduras son los únicos alimentos vivos que nos quedan. Todos los demás están procesados, transformados, refinados, ¿sí? Entonces, yo le digo, ¿usted quiere comer sol? Cómase un mango maduro, cómase una piña bien sabrosa. Ahí están entrando las fuerzas solares directamente y eso lo necesitamos porque somos sol en el interior también, somos luz. Entonces, todos los días debería haber fruta. Yo tengo una modalidad que evidentemente yo mismo practico, porque en esta medicina se insiste mucho en el trabajo personal del médico, del terapeuta. Uno no puede hablar de lo que no hace. Eso es incoherente, muchachos, ¿sí? El paciente lo percibe, ¿sí? Yo cómo le puedo ayudar a un paciente a que pierda peso y yo tengo una panza gigante, o si yo estoy tomando Coca-Cola en la consulta, o si yo, eso es incoherente y absurdo, ¿sí? Entonces yo les enseño, vea, arranquen con un zumito de limón en agua, en ayunas, que es un potente limpiador del hígado. En la dietética tradicional china se dice que cada sabor estimula un órgano. El ácido estimula el hígado.
el amargo que lo desechamos tanto, es el sabor del corazón y lo necesitamos mucho y evitamos los amargos. Al café le echamos azúcar, al té, a la aromática le echamos azúcar, lo dañamos. Las hierbas no se comen con azúcar, necesitan el propio sabor. Necesitamos amarguras, porque si entramos amarguras por aquí, manejamos las amarguras del corazón mejor. Eso es una ley, no olviden eso nunca. Si se van con eso para la casa, salvamos esta charla, ¿sí? Entonces empiezo con zumo de limón en agua, bien diluido para que no moleste la barriguita. Y después fruta, inmediatamente, limón y fruta. ¿Tienes una pregunta? Las hojas de saúco, la flor es para las enfermedades y la hoja es muy amarga y bien. Con los amargos no se debe pasar nunca de 2 semanas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, mando mucho, nosotros somos ricos en planta y tenemos una planta propia del norte de Sudamérica, que es un eupatorium botánicamente, se llama salvia amarga colombiana, la famosa salvia. ¿Quién no ha oído hablar de la salvia? ¿Sí? La bebida, el cocimiento de las hojas de salvia, no muy fuerte, porque ahí vuelve lo de la dosis, ¿sí? No se puede hacer demasiado fuerte, se recomienda como tónico del corazón, pero limpiador del hígado. Y no se debería pasar de 15 días, ciclos de 15 días, hago pausas y vuelvo y tomo de pronto. 2 manos levantadas, vi por ahí. Una bellísima que es el Aesculus hipocastanus, ese es el nombre botánico y eso traduce castaño de Indias. Es que no la tenemos aquí, es de las Indias, pero se consigue. Hay un montón de remedios, incluso en la medicina convencional, los venostacin y todas vainas que nos recetan para son hechos de castaño de Indias. Pues en teoría, si el laboratorio es serio, eso sirve, ¿sí? De todas maneras, habría que mirar el origen del problema, ¿cierto? Para ver cómo se trata, claro, y por qué. Y eso me da pie para algo. A ver, Juancho. Para retomar el subtítulo de este libro. ¿Quién me ayuda a leerlo ustedes que están por allá al frente? Y el subtítulo. Y dice. Gracias. Nosotros crecimos. Plantas medicinales en su huerta, oiga. Nosotros crecimos también allá en la ladera de Envigado y siempre tuvimos huerta y siempre con plantas medicinales. Yo ahora afortunadamente también vivo en la ruralidad y tengo casi todas las 50. La mayoría de las que crecen en mi clima, porque vivo en clima frío, pero tengo la mayoría. Y quisiera que habláramos un poquito de eso. ¿Cómo puedo yo tener plantas en mi casa, en mi balcón, total, en mi terraza? Porque el espacio no es una disculpa, ¿cierto? Para hacerme mi aromática y para yo saber de qué sirven para las enfermedades más comunes. Que entonces ahora con el COVID tomábamos sauco todo el día, que para el estómago, entonces ya sabíamos cuáles son las plantas. Qué bueno un poquito que son muchas de estas plantas europeas, la mayoría, pero que crecen tan fácil en nuestro clima, el romero, algunas de esas plantas ejemplares que tú sepas que crecen fácil en un balcón, que nos sirvan para algunas cosas comunes y básicas. Por ejemplo, plantas digestivas, que es una cosa tan útil, pues, porque a todos en un momento dado se nos desorganiza la barriga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hierbabuena y toda la familia de las mentas. Existen en Colombia 30 especies de mentas distintas, ¿sí? De tamaños distintos, ¿sí? Es una cosa sorprendente. Cualquiera de las menticas, la hierbabuena es una menta, eso, y miren el nombre, hierbabuena, pues es que ya hay toda una sabiduría, ¿sí? Entonces, el famoso pronto alivio, que estaba por ahí, que huele tan rico, en infusión, una recomendación básica en la preparación que está puesta ahí. La mayoría de las plantas de las que utilizamos, o la flor o las hojas, que son muy aromáticas, no se pueden hervir, porque entonces existe una tradición que yo mismo escucho de algunos de mis pacientes: no, eso mientras hierva más mejor porque suelta más. Error grave, porque si el principio activo es muy volátil y yo lo someto a evaporación, lo que funciona se me va y queda ahí en la agüita y con cierto sabor. Pero aquí está, vea, explicado en detalle métodos de preparación. Ese método se llama infusión. Nuestras abuelas lo llamaban apagado,
porque hervía el agua, echábamos la hierba y apagábamos. Entonces eso suelta esa temperatura y no se escapa el principio activo, ¿cierto? La otra es la cocción. Podemos en el lenguaje común, yo le escribo a mi paciente, bebida de, por ejemplo, las salvias en cocción. Y se debe dejar hervir un momentico. Tampoco es mucho, es una cocción de 3-4 minutos no más. Se deja reposar y se cuela y ahí tenemos. Por ejemplo, entonces, todas las raíces, jengibre, todas las que son hojas gruesas, boldo, salvia, bueno, no me llegan otras en este momento, orégano también, que es muy gruesa, aunque es muy aromática, no se puede dejar hervir mucho y es un gran condimento además. Entonces podemos tener plantas para condimentar, plantas para aliviar, plantas simplemente para estimular el apetito o mejorar las defensas, como el sauco, que es un estimulante inmune natural. Pues entonces no lo puedes dejar hervir, simplemente lo calientas un poquito. Sí, claro, el suelo ya va a tener menos, pues, pero igual sirve. Sí, se puede. Tal cual. Esa es otra planta maravillosa que yo siempre promoví y que mi papá, el abuelo de estos muchachos, se enamoró del curíbano y a todos los amigos lo retaba curíbano. Él ya al final se creía médico porque sabía para qué servía el curíbano. Y el curíbano es una planta muy curiosa que la describió. Aquí está, miren qué bonita, y da en las huertas perfectamente en cualquier maceta del curíbano. Es de las pocas nativas de América, de estas... Totalmente nativa. Imagínense que botánicamente se llama Justicia pectoralis y no tiene nada que ver con el sistema judicial, sino que un botánico de apellido Justice la describió. Pero pectoralis porque las abuelas lo usaban para el pecho. Pero cuando uno estudia de esta medicina se da cuenta que entre el pulmón y el intestino grueso hay una profunda conexión. Son dos órganos de eliminación y casi todo lo que sirve para el pulmón sirve para el intestino grueso. Entonces descubrimos que el curíbano es un poderoso desinflamatorio del colon. Las colitis son una plaga de esta época. Es impresionante los pacientes que recibo con la tripa hinchada, gases, distensión, ¿sí? Curíbano en infusión también, porque es muy aromática, señora. De nuevo, un pocillo en la media mañana, en la media tarde, como separado de las comidas, mínimo 15 días siempre. Yo mantengo mi farmacia en la casa, un montón de frasquitos organizados con las hierbitas. Entonces un día me invitaron a una copa en la casa, llego y me hago un par de bebidas de curíbano 2-3 días y listo, y dejo quieto el curíbano. Si lo vuelvan a necesitar lo uso. Y uno lo puede usar así corto para momentos específicos o cuando es un tratamiento más de fondo, mínimo 15 días para que sirva. Con las agüitas de tiempo. Las aguas de tiempo. de tiempo. Las agüitas de tiempo que puede tener uno en la nevera en vez de agua. Pero claro, entonces por ejemplo yo puedo mantener salvia fría en la nevera o boldo, lo que David, llama aguas de tiempo, las puedo mantener para varios días. No, eso no se daña. Inclusive en climas frescos, yo las dejo a temperatura ambiente, no las dejo en una olla de aluminio, pues para que no me suelte, las dejo en un recipiente amable, ¿sí? Ojalá de loza o de vidrio, es donde mejor se conservan en jarritas de vidrio. Señora. La señora pregunta que qué es más dañino, la panela o el azúcar. Le devuelvo la pregunta, ¿usted qué cree? ¿O ustedes qué creen? Claro, la panela es el jugo de la caña y si es una panela realmente no muy atravesada por clarol y por estas cosas, es realmente un azúcar muy sano, ¿sí? Que no tiene procesos de refinación. El azúcar, refinar es volver más fino y quitar un montón de cosas vivas para que no se dañe, ¿sí? ¿Cómo les parece que los procesos de refinamiento, de refinación del azúcar y de la harina los descubre la humanidad en la primera década del siglo pasado, por allá por 1908-10? Y es sorprendente porque hay unos estudiosos australianos que muestran que las curvas de obesidad y de diabetes van paralelas a las toneladas de azúcar refinado y harina en la humanidad.
ahí se dispara la diabetes en la humanidad cuando descubrimos el azúcar y la harina refinada. Refinar la harina es quitarle las cosas vivas que tiene el trigo, el germen de trigo, el complejo B, porque claro, ¿por qué las quita? Porque la harina pone rancia al cabo de unos días si no la consumo. Entonces, para poder jugar con la platica, que es lo que le importa a la humanidad, había que refinarla para poderla almacenar, jugar con los precios, todo lo que sabemos pues que tiene que ver con el mercado. Por ejemplo, no en exceso, es un azúcar fuerte, ¿sí? Steiner llegó a decir que la miel es para el adulto tan importante como la leche materna para el bebé. Imagínense pues qué cosa tan linda. Es un alimento que nos da calor, nos equilibra. Hay un montón de investigaciones con la miel sobre sus propiedades antisépticas, antifúngicas, o sea, para hongos. Por ejemplo, enjuagues sostenidos en la boca, el que tenga dificultades con sus encías, con su boca, si hay alguna persona aquí con prótesis, haga enjuagues con miel que deben durar 2 a 3 minutos, y eso es largo a la hora de tener 3 minutos ahí se cuentan, pero es una maravilla. Y perdóname, de todas maneras es importante encontrar cuál es el origen de esa miel. Correcto. Y de los alimentos Hay que mieles estoy artificiales. consiguiendo, ¿cierto? Porque ahora como la miel está de moda, entonces nos empiezan a ofrecer mieles que no son realmente mieles. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Tenemos una pregunta, 2 y 3. A ver. Y acaban de sacar una máquina que ya aquí en Antioquia estamos pioneros, que saca y procesa el jugo de la caña purito. Casi completo, correcto. Casi completo, y tenemos en este momento en Antioquia una panela muy sana. Ya no encuentro en el mercado las panelas blancas, no, hay muchas marcas, es realidad 100% jugo de caña. Y sobre todo son las más oscuras y como tirudas, uno las distingue por eso. ¿Sí? No, pues eso debería decirle, como decirle a un colombiano que no tome café todos los días. Aromática de café, querida. Eso no es problema, ¿sí? O que no tome agua todos los días. No, eso son cosas de la naturaleza que desde que yo no las exceda ni en la dosis, ni la misma siempre, no tiene ningún problema. Tranquila. Segunda, señora. La pregunta, ¿cómo diferenciamos una miel pura? ¿Quién sabe? Aquí, ¿quién no sabe decir eso? Mientras más se cristalice, mejor. Por ejemplo, un dato. Eso es un buen dato. Aquí, por aquí alguien sabe. Dale. Mira. Exacto. Ah, muy bien. O sea, más de altura se cristaliza más. Pero es que había un mito, eso se cristalizó, eso es malo, es No. falso. Esa Si es la se tendencia cristaliza es natural muy de la pura, miel. ¿cierto? Claro. La señora tenía una idea sobre la miel. Pero por el contrario, Corrija. ojalá poder investigar un poquito, que es también la invitación, yo mirar etiquetas, qué tiene este producto, ¿De dónde quién lo viene? está produciendo, Exacto. si son campesinos de aquí cercanos, si están produciendo agroecológicamente como nos invitan estos libros, que son alimentos llenos de vitalidad, que te van a transmitir esa vitalidad a ti y por lo tanto tú tampoco te vas a enfermar y no van a David. necesitar las plantas. Ya la escuchamos, señora. Lean. A veces dice Eso sí que sí. tipo miel. Siempre que diga tipo miel. No es miel. Ninguna de las que les den en ningún free ni ninguna marca es miel. Normalmente son azúcares, son mieles hechas, ¿cierto? Y nunca una miel buena es barata. Es así de simple. Hacer miel Ese es otro criterio, David. Muy bien. Muchas y dijiste gracias. una cosa que me despertó algo que no puedo dejar de decir y que lo charlábamos con Juanto. Lean, pero lean todo lo que hay en la vida.
como esto lo van a ver niños, yo les quiero decir que gran parte de lo que yo soy como ser humano y como médico se lo debo a ese regalo que me dio la vida de nacer en una librería. Mi papá era librero y yo tenía libros por doquier y crecí leyendo y sigo leyendo y leyendo y leyendo y eso me ha enriquecido profundamente. Hay que leer, muchachos, todo el tiempo y de todo, es importante, ¿sí? La señora. Muy bien, entonces otra vez, recorderis. Para todos los que llegaron. El doctor Jorge Vega. Bravo. Jorge Vega Bravo. Homenaje a Alicia. Homenaje Jorge a Vega Alicia. Bravo, pero es un bacán súper querido. Mancito. Lleva 40 años fue que te grabaste en estos días. 40 años cumplimos estos días de graduados en la Universidad. 40 años. Nos pegamos una enrumbada de Padre y Señor mío para celebrar. Lleva 40 años ejerciendo la medicina y siempre apoyado en el poder de las plantas. La medicina es una medicina ampliada, podríamos decir, una medicina integrativa, que integra todo. Y nos colaboró mucho en la elaboración de estos libros de plantas medicinales de la Fundación Secretos para Contar, que son los que llevamos a las familias que tienen hijos en las escuelas rurales de Antioquia. Cualquier vereda de Antioquia, la más cerquita allí en San Antonio de Prado, pero la que queda 3 días en Mula, en Urrao. A todas esas llevamos estos libros. Y por ahí quería como que fuéramos terminando. Estos libros no solo los hacemos... Aquí. Toda la colección está aquí para que la miren. Antójense ahora. ¿Sí? Todos, hay un montón. Estos libros no solo los hacemos con profesionales de la salud como el doctor Jorge y otros expertos botánicos del Jardín Botánico de la Universidad de Antioquia que nos ayudaron, sino Adelante. También con la sabiduría de las abuelas y de los abuelos campesinos a donde nosotros vamos. Ellos nos nutrieron con mucha información sobre el uso de las plantas medicinales, lo contrastamos con el conocimiento de la ciudad y de los doctores, y con eso construimos estos libros. Qué bueno un poquito, doctor Vega, de ese proceso de construcción de los libros, Ese cómo nos proceso fue, tan bacano, tan Me lindo. parece hermoso porque ahí vale la pena destacar la labor de la fundación, se llama Secretos para Contar, miren qué nombre tan hermoso, y es como si esta fundación cuyo acento fundamental está en lo educativo, en la difusión de conocimientos, fuera a las fuentes de la sabiduría ancestral, tomara esos secretos que se están perdiendo, los traemos, los enriquecemos, los contrastamos. Los validamos. Y los volvemos libros. Miren, ¿cuántos libros en total van, Juancho? 27. 27 libros publicados. Una y aquí biblioteca están familiar un montón rural. de cajas, de juegos, de cosas súper sugestivas que la fundación regala en las veredas del departamento. Eso es hermosísimo. Pero no se publican, pues, 3.000 ejemplares, son ediciones de 500.000 ejemplares para difundirlos por todos lados. Unos pocos son comerciales, estos que están viendo, y otros se han regalado. Entonces, en un momento dado de la fundación, y recuerdo mucho a ella, María Isabel Abad, Tamana, me la encontré en un preescolar Baldor en el Carmen de Mamá. Allá me la encontré la señora que me invitó a participar en este proyecto, y con Juancho, mi hijo, que fue muy emocionante, que él es biólogo, botánico. Empezamos con estos botánicos y con otros colegas a construir estas propuestas y surge este hermosísimo libro, Los secretos de las plantas, lleno de cosas prácticas, donde cada planta tiene una foto, una ilustración, usos comunes, manera de prepararlo, para qué sirve, para qué no sirve, cómo, ¿sí? Y miren estos otros libros, qué belleza, La finca viva, cómo me relaciono con la tierra y mantengo vivo una finca. El otro, Del campo a la mesa, nació porque en la investigación inicial también teníamos un montón de alimentos, pero se nos amplió tanto la cosa que la fundación Iba a quedar un libro así. Entonces decide partirlo en dos. Entonces, por un lado las plantas y por otro lado los alimentos. Y el campo a la mesa tiene la participación de un antropólogo muy importante, Julián Estrada, que se murió hace 3 días. Hace 3 gran días amigo. falleció el colega antropólogo que es responsable de un personaje hermoso, sabio, antropólogo y gastrónomo, ¿sí? Y que contribuyó muchísimo aquí. Y con un equipo grande de gente, cómo recuperar alimentos olvidados, el poder del chontaduro,
de la guama, de un montón de cosas que tenemos en el campo y que se han ido olvidando y que son potentísimos, llenos de nutrientes. Eso está recogido en estos maravillosos libros, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo. Si yo como bien, si yo vivo bien, si yo respeto el entorno donde vivo, si me relaciono amorosamente con los seres que me rodean, tengo muchas más posibilidades de ser un ser humano sano, saludable, ¿sí? La palabra sano tiene la misma raíz en todas las lenguas que santo. Santidad es estar sano, no es una cosa por allá volada. Todos tenemos esa tarea, ser sanos y santos, en el sentido de ser buenos seres humanos. Y eso permite una mejor relación con el mundo y una mejor relación con la tierra. Yo le apunto con esperanzas al nuevo proyecto de país al que estamos asistiendo, a lo que generó la Comisión de la Verdad, al proceso que inicia este señor nuevo que llegó, que no lo menciono, con profundo respeto por sus proyectos y con el convencimiento de que se abre una perspectiva nueva y que si todos somos optimistas y trabajamos en esa dirección, podemos sanar el país, que lleva muchos años de violencia y de enfermedad. Ahí también tenemos elementos claves para trabajar, muchachos. Muchísimas gracias, doctor. Si tienen algunas preguntas en el público, tenemos un ratico para que conversemos. Entonces, 1, 2, 3, 4. A ver. La señora pregunta que si hay una fruta que los diabéticos no puedan comer. Sí, hay varias, porque digamos que las que tienen un alto contenido de fructosa pueden descuadrar el azúcar. Banano, mango de azúcar, un mango tommy no muy maduro, se puede. Ocasionalmente no pasa nada, ¿sí? Pero si yo como banano todos los días, me descuadra, ¿sí? Y entre las frutas, ya que usted lo mencionó, yo les invitaría a evitar una serie de frutas que ya sabemos que están muy fumigadas, ¿sí? Porque no crecen. Moras y fresas, les echan cualquier cantidad de químicos y no tienen cascarita. O encontrar quién las produce agroecológicamente, que hay muchas opciones y cada vez hay más. Tomate de árbol, grave. Lulo, grave. Todos muy fumigados, todos. Tomate normal. El tomate normal mínimo hay que pelarlo y lavarlo bien porque son muy fumigados. Entonces también y saber el origen, como insiste Juancho, de dónde vienen, quién los produce. Eso es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y nosotros decidimos eso. Mientras nosotros exijamos ese tipo de productos, los agricultores cada vez van a tender más hacia allá, ¿cierto? Porque es lo que me está exigiendo el mercado, entonces yo voy hacia allá. Entonces Correcto. Es nuestra responsabilidad, no solo de ellos, ¿cierto? Total. Continuamos. Por allá había otra mano para que la pero tengas presente. es que Vamos vamos en acá. Tran. Y allí hay una señora Tú, también, Juancho. tú. Y dos más allá. Listo. Sigue. No te entendí. El ajo. El ajo. Aquí en este libro, yo digo una cosita, aquí Claro. dice, ajo hervido, ajo perdido. Oiga, ajo hervido, ajo perdido. Crudo en ayunas. Es lo mejor. Y como da un olorcito tan fuerte, porque tiene mucho azufre, los principios activos del ajo y la cebolla son sales de azufre. Por eso huelen tanto y son tan volátiles y nos producen a veces lágrimas las cebollas, porque tienen azufre. Entonces, el ajo se debe comer crudo, pero yo le recomiendo, por ejemplo, lo uso, no lo mastico, sino Ahí que lo está. fragmento en trocitos y con agüita de limón. Maravilloso. Y un dato, es que acá ella decía que se termina uno separando de la pareja, pero si lo mastica, si usted se lo traga entero, no No hueles pasa a nada. nada. Y otro dato, estamos comprando ajo que viene de la China o que producen los campesinos acá. ¿Sí? Ahí les dejo la inquietud. Total. vamos Esas cabezotas grandes que Ahí vemos dice, mercado en el son paquete dice importados. Made in China. ¿Cómo?
Entonces, si tú lees, como era la invitación de ahora, si leemos, nos damos cuenta. El de acá, el ajo criollo, por lo general viene en ramillete con parte de la rama y tú ves que eso tiene la tierrita ahí, son cabecitas chiquitas, más fáciles de tragar, entonces es una maravilla. Espéreme porque tenemos un orden de preguntas. Si es morado, no es chino. Epa, esa es otra cosa, el color. Los muy blancos son los importados. Tu friends, señorita amiga Andrés. friends. No, es que me llamó la atención el aviso de secretos para contar. Yo soy docente y tengo la fortuna de tener 4 ejemplares de los libros, ¿cierto? Qué bonito. ¿De dónde eres docente? Qué bueno. De Bello, pero soy normalista superior, así que tengo como la historia de todo. No, yo llegué y tengo el de la tierra, el de más allá, el de más claro no canta un gallo, la finca vive del campo a la Qué mesa. bueno. Me parecen pues unos libros geniales. O sea, por ejemplo, tengo un primo que es invidente y cada vez que voy, vale, por favor, léeme algo. Entonces de la tierra soy más allá. Le digo una página y me dice, bueno, escójame la 28. Ah, la luna. O sea, y él se imagina un montón de cosas. Él no ve por ahí hace más de 20 años. ¿Qué te acuerdas de tu último atardecer? Y le voy describiendo las cositas y son muy bonitas. Qué hermoso. Entonces yo me Qué acuerdo belleza, profe, yo gracias. leyendo como estas cositas de que también es para la escuela rural, también la forma de que también desde la urbanidad podemos también construir como cosas muy bonitas y también llevarlas al aula. Por ejemplo, el de Más claro no canta un gallo, a los niños les encantan las trovas, las cosas así porque son colombianas. Las rimas. Las rimas, del campo a la mesa, recetas. Entonces para los papás les digo, papás, ¿qué tal si hacemos esto con los niños? No, yo vine fue para agradecer pues que muy Qué agradecida lindo. con esas cosas. Ahí me das pie para algo. Oh, Y es que mira que, como tú misma lo dices, estos libros solo los compartíamos con las familias que tienen hijos en la escuela rural. Pero don Rafael Vega fue el primero que empezó a insistir, pero ¿cómo así que esto no está en la ciudad? ¿Cómo es que esto no lo empiezan a vender? Entonces hicimos dos cosas a la vez. Traerlo y ponerlo a disposición de la gente de la ciudad y además es una forma de financiar el proyecto. Con cada libro que ustedes compren de estos, nos están ayudando a poder llevar los libros a las escuelas rurales de todo Antioquia. Entonces, gracias, profe, por ese recorderis Seguía en y el orden una de los- maravilla. Vamos con el orden, seguimos allá. Bueno, yo para parecerme a la profe voy a tener que comprar libros de los secretos de las plantas. Pero lo que quiero es que me den un secretico, a mí me gustan las plantas para hacer la aromática. Como ese secretico para que no se mueran tan rápido, porque pues uno... El último capítulo de este libro y un gran capítulo de este habla sobre cultivos, sobre agricultura, ¿sí? Porque como decíamos ahora, estas plantas no solo son medicinales para mí, sino también para mi huerta. Entonces expulsan insectos que pueden ser plaga, atraen insectos benéficos. Entonces es bien bonito como yo combino plantas medicinales con plantas alimenticias y voy a tener un huerto saludable. Al final tienes consejos. ¿Qué hacer con tus residuos orgánicos para tener tus propios abonos? Si tengo una plaga de un pulgón, entonces como con ajo, tabaco y ají puedo hacer un pequeño venenito para expulsarlo, ¿cierto? Entonces al final vas a tener un pedazo grande donde te van a dar consejos para cultivarlas bien en casa y mantenerlas frescas. te tocó comprar el libro. Señor, seguimos por acá. Sí. Por acá, vamos. Después vamos. Para la artrosis. Esa es una Ortiga. pregunta muy compleja. Digamos que la ortiga es un buen antiinflamatorio, pero yo me iría por otro lado. El mejor tratamiento para la artrosis es el movimiento, ¿sí? Es la fluidez física y mental, que moverse, ¿sí? Que caminar. La cúrcuma es un potente antiinflamatorio, lo usamos más en artritis que en artrosis, pero válido para ambas cosas, ¿sí? Esas raíces todas, cúrcuma y jengibre, tienen potentes efectos, ¿sí? Jengibre también, pero cúrcuma más. Y la ortiga, por ejemplo, nuestras abuelas usaban urticarse, se daban golpes con ortiga en las articulaciones y eso inflama la articulación y la calienta. En una artrosis tengo un fenómeno frío, de endurecimiento y de rigidez. Lo combato con lo contrario, con calor y con movimiento. Mire que son principios sencillos que uno los puede aplicar a la naturaleza. Ahí tendría unas pistas de trabajo para que ¿sí? Así como castigábamos a los niños con la verbena, para que ¿sí? ¿Se acuerdan? Las abuelas. Había dos Continuamos aquí. por acá con las dos.
Capo y la mejor, venga. Acá. ¿Sí? No. Lo de máximo 15 días son las infusiones de hierbas, cuando son medicinales. El limón se debe tomar máximo 3 reencarnaciones. O sea, Toda la todos vida. los días, en Toda la ayunas, vida, agüita que- con limón. No tiene problema de ninguna clase, querida. Agua de limón y fruta para empezar todos los días. Eso es, vea, se evita las idas al médico con eso. ¿Sí? Muy Qué bien. belleza. Espérate, vamos acá. Ah, eras tú. Perfecto, gracias. Ahora le explico por qué no. Alzheimer. Oigan esto. Muy valiosa su pregunta porque hasta ahora en la medicina moderna no tenemos absolutamente nada para tratar la enfermedad ya instalada. Y lo único que se sabe es que se puede prevenir perfectamente y sobre todo cuando hay tendencias familiares, porque hay una tendencia genética muy fuerte en el Alzheimer. De hecho, miren, el doctor López, el neurólogo famoso aquí, ha investigado unos grupos familiares muy importantes que todos hacen Alzheimer. Son, Y Parkinson. correcto. No todos los Alzheimer son de ese tipo, es una parte nomás. Pero la mejor manera es tener una buena salud y una buena alimentación. Eso tendría dos elementos grandes. Volvemos a lo mismo, el movimiento es fundamental para yo prevenir una diabetes y prevenir la mayoría de las enfermedades degenerativas. Necesito moverme, y moverme no es hacer los oficios de la casa o barrer o trapear, claro que eso sirve, pero no es eso, es el movimiento como movimiento. Se ha llegado a estudiar en la fisiología del ejercicio que lo mínimo útil son 150 minutos a la semana. Tradúzcase 2 horas y media de movimiento. Fácil, si usted lo parte, son 5 caminaditas de 30 minutos. Tampoco es tan terrible. O 3 jornadas de 50, pero como ejercicio. Y el ejercicio básico es caminar. Yo puedo salir a caminar. Y entonces los pacientes me preguntan, ay, ¿sirve en una caminadora? Pues hombre, sí, más o menos. Pero ese es un movimiento mecánico, donde uno está ahí como sí. Mi profesor alemán, el doctor Gierke, que es un diabetólogo importantísimo y sabe mucho de esto, y en una clase dijo una frase que a mí siempre la guardo en mi corazón, y él decía, muchachos, hay que sacar a pasear el alma. Entonces no solamente es mover el cuerpo, sino el alma. Entonces yo voy a un parque y veo los pajaritos, los árboles, pero también las muchachas. Yo tengo como 3 novias de ojo por donde paseo. Pasan todos los días, yo le echo el ojo y ya no más. No sé quiénes son, pero parecen lindas. Eso alegra el alma, querida. Entonces es eso. Entonces, primer aspecto, moverse. Y segundo aspecto, evitar azúcar refinado y harina de trigo. Esas dos son claves a la hora de prevenir una prediabetes, una diabetes y una enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Muy bien. Ánimo. El doctor había dicho que también causaba el Alzheimer comer mucha harina blanca. Sí, harina de trigo refinada. Eso dije, harina de trigo refinada. Vale. Y la segunda. Y la otra era la señora que preguntó sobre la aromática, pues uno hace el ensayo y el error. Muchos le van a dar un cuando yo lo que hago con unas plantitas es que cojo los betonitos o las patitas de pico. Cuando ya veo las hojitas poquitas, los siembro ahí abajo. Entonces cuando están acá abajo, esta está creciendo. Y el orégano, por ejemplo, me ha dado muy buen resultado. Crece muy fácil, sí. Hay muchas. Pones el betonito y pin, lo cuadro betonitos de una vez, y entonces esta va Esa es maravillosa porque se reproduce muy fácil, sí. Muy bien, vamos con las últimas 3 preguntas para que vamos cerrando. Señor, por favor. Ahí le explico. Yo tengo una opinión primero. ¿Puedo? Yo. Yo trato de no consumir manzanas chilenas, ni europeas, ni californianas, ni peras, ni esos productos que necesitan cientos de kilómetros para llegar hasta acá. ¿Cuántos kilómetros tiene esa manzana?
¿Cuánto CO2 estoy aportándole a la atmósfera? Un contenedor, Entonces, Juancho. mi decisión, yo decido no consumir ese tipo de frutas. Uvas, todas esas. Duraznos. Yo, Todas. mi opinión personal. Todas dicen, aquí hay un poquito de manzanas en el valle y Criollas, son criollitas, las son más chiquitas. chiquiticas como manchaditas. Esa verde así súper bonita, yo la cancelé de mi vida por siempre. Una clave, yo hice el ensayo. Esas manzanitas que ustedes compran en el de uno, déjenlas a la intemperie 2 meses. Y a los 2 meses ni siquiera se han alucado. No se dañan Es natural en una fruta. de ninguna manera. Que la mosca no se le arrime. Téngale miedo. La naranjita que viene con cera por encima, que ya las están vendiendo con cera. O sea, les ponen cera para que no ni siquiera toquen el mundo. Sospechen. Es decir, y hagan la prueba, yo le he hecho con frutas. Total. Esas manzanitas, déjenlas encima de la barra de la cocina o del comedor. Pasa una semana, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez hice la prueba y la pelé. Y la manzana seguía blanquita. Pele una manzana a ver cómo está oxidada a los 5 minutos. Sospechen, entonces vayan sacándolas. Gracias, David. ¿Tú alguna opinión sobre...? Me hizo acordar de una experiencia que circuló por ahí hace rato en internet, donde ponían mantequilla de vaca y margarinas y la dejaban a la intemperie. La mantequilla de vaca la comieron los bichos, máximo en 5 o 6 días. La margarina duró meses. Esto es otro producto muerto. Eviten las margarinas, son gravísimas para la alimentación, ¿sí? Ojo con eso. Vinagre de manzana. El vinagre de manzana, si fuera de manzanas de aquí, sería maravilloso. Como sabor tiene todo un sentido, porque el agrio como el ácido fortalecen el hígado. Entonces se utiliza para el metabolismo, está de moda que para perder peso, pero es porque simplemente hace una limpieza o fortalece el hígado. Entonces como sabor puede tener sentido. Probablemente de nuevo la pregunta de Juan Luis, ¿de dónde vienen esas manzanas de las que se hizo? Aunque hay ejemplos, ¿cierto? Yo digo, yo no compro uvas, pero vino sí. Yo sí compro vino y viene de por allá lejos, pero allá lo procesaron, ¿cierto? Es como un Es otra proceso cosa. diferente. Claro que pero sí. entonces uno empieza a hacerse sus propias preguntas. No es que yo tenga que hacer todo al mismo tiempo, pero voy haciendo de a poquitos y colaboro no solo con mi salud, sino con la salud global. Espérenme un momento porque él tiene la mano alzada hace mucho rato. Con prudencia. Con prudencia. No laboreo. No. Fukuoka. Encima de. Qué bien. Requiere menos esfuerzo físico. O sea, si vos tenés dificultad, si decís, no, es que a mí me cansa estar escapando. Este método evita que escapemos. Simplemente es ir poniendo capas. Como hacer una lasaña. Qué bien. Va poniendo capas y Interesante. ellos aseguran que ese mismo nutriente va enriqueciendo la capa no tocada del suelo. Total. Va penetrando. Y Qué va bien. mejorando el suelo sin necesidad de tocar. Que ese revolver El arado. cuando hace más daño. Rompe los hongos, todas La las micorriza, micorrizas, sí. daña animales benéficos como lombrices, escarabajos, otros tipos de artrópodos, daña raíces que las plantas entre sí se comunican por medio de raíces y todo. Entonces es un nuevo método que están utilizando Interesante. y les está dando muy buenos resultados. Muchísimas gracias. En el libro de La Finca Viva también invitamos a eso, a no arar mucho la tierra porque cambiamos las condiciones del suelo, ¿cierto? Entonces, muchas gracias por eso. Súper buen dato para este nuevo camino que
vamos a emprender los que cada uno quieran, ¿cierto? Teníamos por aquí, señora, vamos a cerrar con María, tú eres la última. Gastritis. En general, los problemas del estómago, señora, casi nunca son, paradójicamente, un problema del estómago. Y hay que estudiar es cómo está el hígado y cómo está el páncreas, casi siempre, ¿sí? Entonces, todo el que tiene gastritis está hablando por un hígado golpeadito, porque o consume demasiadas grasas o alimentos procesados o alimentos refinados. Es lo primero que hay que empezar a cambiar, ¿sí? Y entre las frutas, habría que pensar en las frutas frescas, vivas. Por ejemplo, la papaya, eso es una maravilla para la gastritis. Yo les enseño a mis pacientes jugo de papaya con cristal de penca sábila. Eso es un refrescante potentísimo para cualquier gastritis. Pero también tengo que usar plantas amargas para drenar el hígado al mismo tiempo. Entonces trabajo la cosa desde ambos lados, ¿sí? Los chinos lo decían ya desde la antigüedad. El estómago es un órgano que no enferma por sí mismo, sino que trae noticias de los vecinos, ¿sí? No olvide eso nunca. Qué belleza. Penúltima. Oigan esto, Ginebra Valle. ¿Usted es de por allá? Ah. Sí, señora. Claro. Los famosos vinos de Grajales. Qué bien. Claro. Y mira, reiteras lo que nos dice él, que también hay cultivos de uva acá. Claro, esas Entonces, se pueden comer. Entonces A ahí ver, es leer, ¿de dónde es la uva? A mí ¿Del me Valle preguntan- o de Chile? Me preguntan los pacientes genéricamente, un poco completando lo que usted preguntó, ¿qué frutas debo comer? Primero que todo, las que le gusten y que no le caigan mal. Segundo, no coma las extranjeras, ya lo digo Juancho. Y tercero, las que tienen el sol de su tierra. No necesita el sol. Entonces, cuando yo me como un mango de aquí, estoy comiendo sol de aquí. Las frutas nuestras, que son abundantísimas. Eso es lo que necesitamos comer y lo que mejor nos viene y nos equilibra con la tierra. Y otra cosa relacionada con eso es saber también las temporadas, porque es que nos ponemos a exigir unas frutas que no son de esta temporada, entonces claro, le tienen que echar conservantes para que duren más, o apretarle a la planta para que me dé fruta en otra época, o hacer invernaderos. Entonces yo también me tranquilizo y yo sé, ve, estamos en cosecha de mango, estamos en cosecha de tan, estamos en cosecha y aprovechamos eso y ojalá bien cerquita, mientras más cerquita mejor. Y tenemos muchos conocidos y amigos que están produciendo agroecológico, ni siquiera orgánico, la palabra orgánico no me gusta tanto, agroecológico o biodinámico. Y hay muchos ejemplos y cada vez hay más. David. Compremos en plazas. Ah, En plaza hay una maravilla. Compren la fruta de cosecha. La tierra no se equivoca. muy lindo. Cuando es la temporada de lluvias, se producen las frutas que se necesitan para esa temporada. Cuando es la temporada de calor, se produce la fruta de esa temporada. Entonces, compren, vuelvan a la fruta nuestra, la guayaba, ¿cierto? Hay una cantidad, y eso lo logramos cuando vuelve a mercar en las plazas. Qué bien. Porque es que las plazas no son como el supermercado que tiene todo el año todo. Qué bien. Lo traen de otra parte. Normalmente las placitas usted va y encuentra que a veces tienen una, a veces otra, y cómprele a la señora que la tiene en bolsita amarradita. Las frutas más bonitas son las más sospechosas. Las frutas no son iguales. Ellas tienen nudos, la fruta que sea la menos bonita, normalmente es la más saludable. Aquí hay un gran listado de alimentos nativos. Al final hay un listado de frutas de acá, por si les puede dar alguna pista. Nos vamos a ir, Ave María. Ahora sí, penúltima, última y cerramos, porque también el Sí, ya. doctor se nos cansa. ¿Listo? Hay otro conversatorio mañana aquí, Sí, pero sin ti. con otra persona, pues. Fermenta mucho, sobre todo si es harina de trigo por el gluten, ¿sí?
Ese es uno de los grandes líos. Tenemos la flora intestinal golpeadísima por los alimentos procesados. Eso es Y grave. cerramos con María Vega. Claro. Si nos quieren encarecer esos productos, ese es un proyecto de salud pública, porque realmente son productos que son absolutamente dañinos para nuestra salud. Entonces, nada, era Muy como importante. entender eso, que la alimentación basada en alimentos tiene sentido y que si quieren encarecer esos productos es porque, como decía el doctor, son veneno, literalmente. Entonces, nada, era esa pequeña reiteración. Muchísimas gracias a todos por habernos Muchas gracias, de acompañado. verdad, a todos. Gracias al doctor y bienvenidos a la familia de Secretos para Contar. Gracias, Juancho. Muy chévere.